Una semana después de enterrar a mi marido, mis 3 hijos me presentaron un acuerdo de vida, sonriendo como si no tuviera otra opción más que firmar. No sabían que todavía era dueña de un rancho de 420 acres, tenía 6 millones en fideicomiso y un plan para borrar esas sonrisas de sus caras. Pero esa mañana, sentada en mi sala, mientras ellos desplegaban sus papeles sobre la mesa de roble que Roberto y yo habíamos comprado para nuestro primer aniversario, fingí ser exactamente la viuda indefensa que esperaban ver. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Carmen Soledad Vega, tengo 62 años y hasta hace una semana pensaba que mis hijos me querían por algo más que mi cuenta bancaria. ¡Qué ingenua! El funeral de Roberto había sido el martes, elegante y lleno de llantos que ahora me preguntaba si habían sido sinceros. Para el miércoles ya estaban revisando papeles en el estudio de su padre. Para el viernes tenían una propuesta que querían discutir conmigo. «Mamá», comenzó Diego, mi hijo mayor, ajustándose la corbata cara que sin duda había comprado esperando una herencia jugosa. Como abogado corporativo, tenía esa manera de hablar que hacía que todo sonara legal e inevitable. «Esperanza, Mateo y yo hemos estado hablando sobre tu situación, mi situación, como si hubiera contraído una enfermedad terminal en lugar de quedarme viuda después de 40 años de matrimonio. Entendemos que esto debe ser abrumador para ti», continuó Esperanza, mi hija única, alisándose el vestido negro de diseñador que costaba más que la pensión mensual de la mayoría de las viudas. Siempre había sido la más dramática de los 3, pero aparentemente también la más calculadora. Vivir sola en esta casa enorme, manejar las finanzas, tomar decisiones importantes. Traducción: decisiones que involucren dinero que ellos querían controlar. Mateo, el bebé de la familia a los 32 años, me tomó la mano con esa sonrisa que había perfeccionado desde niño para salirse con la suya. Por eso pensamos que sería mejor si pudiéramos ayudarte de manera más estructurada. Diego abrió una carpeta inmaculadamente organizada y sacó varios documentos. Hemos consultado con un abogado especializado en planificación patrimonial para familias en transición. Familias en transición. Otro eufemismo encantador para viuda con dinero y herederos impacientes. ¿Y qué sugiere este especialista?, pregunté con la voz suave y ligeramente temblorosa que había estado practicando desde que Roberto enfermó. No era actuación completamente. Estaba temblando, pero de furia, no de miedo. Bueno, Diego sonrió más ampliamente. Lo más sensato sería establecer una administración conjunta de los bienes familiares, un fideicomiso donde todos tengamos voz en las decisiones financieras importantes. Esperanza asintió con entusiasmo. De esa manera no tienes que preocuparte por inversiones complicadas o decisiones difíciles. Nosotros nos encargamos de todo mientras tú te concentras en recuperarte de tu pérdida. Qué considerados, qué generosos, qué transparentemente codiciosos. ¿Y esto beneficia a la familia cómo exactamente?, pregunté, fingiendo confusión mientras internamente catalogaba cada mentira que salía de sus bocas. Mateo apretó mi mano. «Mamá, sabes que te queremos y solo queremos lo mejor para ti, pero también tenemos que pensar en el futuro de toda la familia, los nietos, la universidad de los primos, la estabilidad a largo plazo. Nietos que visitaban 2 veces al año. Primos que ni siquiera sabía que existían hasta hace 5 minutos. Estabilidad a largo plazo que curiosamente dependía de mi dinero. ¿Qué pasaría conmigo en este acuerdo?, pregunté, mirando los documentos como si fueran jeroglíficos egipcios. Tendrías una asignación mensual generosa, explicó Diego rápidamente. Suficiente para todos tus gastos, más un extra para cosas especiales. Y por supuesto, seguirías viviendo aquí mientras quisieras. Una asignación. En mi propia casa, con mi propio dinero. Solo necesitamos que firmes aquí. Esperanza señaló una línea al final del primer documento, y aquí, otra línea en el segundo, y aquí, una tercera en lo que parecía ser un poder legal. Tomé los papeles con manos que realmente temblaron esta vez, pero por razones que mis hijos no podían imaginar, porque lo que ellos no sabían, lo que Roberto se había asegurado de que no supieran, era que yo había estado escuchando sus conversaciones telefónicas durante meses. Lo que Roberto me había contado en su lecho de muerte,
cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia y mi vida. Carmen, mi amor, me había susurrado 3 noches antes de morir, cuando los calmantes le daban momentos de lucidez entre el dolor. Hay cosas que nunca te dije, cosas que tuve que ocultar para protegerte, y para proteger lo que construimos juntos. Sus palabras habían sonado como delirios de un hombre enfermo, pero cuando me entregó una pequeña llave dorada que nunca había visto antes, supe que estaba lúcido como nunca. En mi escritorio, el cajón de abajo tiene un compartimiento secreto. Todo está ahí, todo lo que necesitas saber. Esa misma noche, después de que los enfermeros se fueron y la casa quedó en silencio, había encontrado ese compartimiento. Dentro había documentos que revelaban un Roberto que nunca conocí, meticuloso, previsor y aparentemente muy consciente de la naturaleza real de nuestros hijos. Había grabaciones de conversaciones telefónicas que databan de hace 2 años, cuando Roberto fue diagnosticado por primera vez. Conversaciones donde Diego discutía con su esposa sobre acelerar el proceso para acceder a la herencia. Conversaciones donde Esperanza calculaba cuánto podría obtener si mamá necesitara cuidado especializado en algún lugar más económico. Conversaciones donde Mateo hablaba con un amigo sobre convencer a los viejos de que necesitan ayuda para manejar su dinero. Roberto había documentado todo: fechas, horas, transcripciones completas. Mi marido, el hombre que pensé que era un simple contador retirado, había resultado ser un estratega magistral. Pero las grabaciones eran solo el comienzo. También había copias de documentos financieros que no sabía que existían. El rancho en Michoacán que Roberto había heredado de su tío y puesto a mi nombre sin decírmelo. Una cuenta de inversiones en el Banco de América que había crecido silenciosamente durante 15 años. Y el fideicomiso, esos 6 millones que había estado acumulando desde el nacimiento de cada nieto, protegido por una estructura legal tan compleja que tomaría años desenredarla si es que se podía. Te dejé todo a ti, decía una carta escrita en su letra temblorosa, porque eres la única que nunca me pidió nada, porque me amaste cuando no tenía nada y me seguiste amando cuando tuve más de lo que jamás soñé. Nuestros hijos se convirtieron en extraños en algún momento, Carmen. No sé cuándo exactamente, pero dejaron de ser los niños que criamos y se volvieron otras personas. Había estado llorando cuando leí esa carta, pero ahora, sentada frente a mis 3 niños con sus documentos y sus sonrisas falsas, no sentía tristeza. Sentía una furia fría y calculadora que nunca había experimentado antes. «Mamá», la voz de Esperanza me sacó de mis recuerdos. «¿Estás bien? Te ves un poco pálida». «Solo estoy pensando», respondí, fingiendo fragilidad mientras internamente afilaba mis garras. «Es mucho que procesar». Roberto se encargaba de todo esto, ¿saben? Exactamente por eso necesitas nuestra ayuda, dijo Mateo, con esa voz condescendiente que usaba cuando pensaba que estaba siendo especialmente encantador. Papá te protegía de todas estas complicaciones, pero ahora que él no está, papá te protegía. Como si yo hubiera sido una inválida mental durante 4 décadas en lugar de la mujer que había administrado un hogar, criado 3 hijos y trabajado tiempo parcial como secretaria contable durante 20 años. ¿Han consultado esto con algún abogado independiente?, pregunté, porque quería ver qué tan preparados estaban para resistencia. Diego intercambió una mirada rápida con sus hermanos. «Mamá, el abogado que consultamos es absolutamente independiente. De hecho, representa específicamente los intereses de personas en tu situación. Personas en mi situación. Viudas que aparentemente necesitaban que sus hijos manejaran sus asuntos porque perder un marido equivalía automáticamente a perder la capacidad mental. ¿Y si no firmo?», pregunté suavemente. El silencio que siguió fue revelador. Esperanza fue la primera en recuperarse, forzando una risa nerviosa. «¿Por qué no querrías firmar, mamá? Solo estamos tratando de ayudarte. Solo pregunto por todas las opciones», respondí con la misma voz que había usado para mediar discusiones entre ellos cuando eran niños. Roberto siempre decía que uno nunca debe firmar nada sin entender todas las implicaciones. «Por supuesto», Diego asintió, pero pude ver la tensión en su mandíbula. «Pero en este caso, las implicaciones son muy simples. La familia se mantiene unida, los recursos se manejan profesionalmente y tú tienes seguridad sin estrés. Seguridad sin estrés. Y sin control»,
sin independencia, sin dignidad. Tomé la pluma que Mateo me ofrecía y la sostuve sobre la primera línea de firma. Pude ver cómo se relajaron los tres, cómo sus sonrisas se volvieron genuinas por primera vez en toda la conversación. «Saben», dije bajando la pluma sin firmar, «creo que me gustaría leer todo esto con más cuidado. Roberto siempre me decía que nunca firmara nada el mismo día que me lo presentaran. Esta vez el silencio fue menos gentil. Esa noche, después de que mis hijos se fueron con sus documentos sin firmar y sus sonrisas forzadas, encontré algo en el estudio de Roberto que lo confirmó todo. Ellos habían estado planeando esto desde mucho antes de que él muriera. Entre los papeles que Roberto había guardado, había una copia de un email enviado por Diego a sus hermanos hace 6 meses, cuando papá aún estaba en tratamiento. Necesitamos tener un plan sólido para cuando suceda lo inevitable. Había escrito mi hijo mayor con la frialdad de un analista corporativo, discutiendo la reestructuración de una empresa insolvente. Mamá no tiene experiencia manejando cantidades significativas de dinero y, francamente, tampoco la estabilidad emocional para tomar decisiones racionales. Debemos estar preparados para intervenir rápidamente. Intervenir rápidamente. Como si yo fuera una empresa en bancarrota en lugar de la mujer que había lavado su ropa, curado sus raspones y sacrificado vacaciones para pagar sus colegiaturas universitarias. Esperanza había respondido al día siguiente. Diego tiene razón. Ya he hablado con Fernando sobre la mejor estructura legal. Dice que si actuamos inmediatamente después del funeral, antes de que mamá tenga tiempo de consultar con otros asesores, podemos establecer una administración que la proteja de sí misma. Protegerme de mí misma. La mujer que había administrado el presupuesto familiar durante décadas, que había convertido un modesto sueldo de contador en una vida cómoda para toda la familia, aparentemente necesitaba protección de su propia incompetencia. Pero fue la respuesta de Mateo la que realmente me abrió los ojos. Excelente. También deberíamos considerar la conveniencia de una evaluación geriátrica independiente. Si mamá muestra signos de deterioro cognitivo relacionado con el duelo, eso fortalecería considerablemente nuestro caso legal. Una evaluación geriátrica. Deterioro cognitivo. Mi bebé, el niño que había llorado en mis brazos cada vez que tenía pesadillas, estaba planeando declararme mentalmente incompetente si no cooperaba con sus planes financieros. Me serví un vaso del whisky de Roberto y me senté en su silla de cuero, la misma donde había revisado meticulosamente nuestras finanzas cada domingo por la mañana durante 4 décadas. La ironía no se me escapó. Estaba sentada exactamente donde Roberto había descubierto que nuestros hijos se habían convertido en extraños. El teléfono sonó. Era Esperanza. «Mamá, sé que necesitas tiempo para procesar todo», comenzó con esa voz suave que usaba cuando quería algo particularmente caro durante su adolescencia. «Pero Fernando dice que mientras más esperemos para organizar las cosas, más complicadas se vuelven las implicaciones fiscales». Fernando. El abogado que representaba específicamente mis intereses, pero que curiosamente solo había hablado con mis hijos. «¿Implicaciones fiscales?», pregunté, fingiendo preocupación. «Bueno, sin una estructura adecuada, el gobierno puede reclamar una porción significativa de la herencia. Fernando dice que es urgente establecer la protección legal antes de que termine febrero. Qué conveniente. Una fecha límite que casualmente no me daba tiempo para consultar con mis propios asesores. «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo?», dije, tomando un sorbo del whisky y sintiendo cómo me calmaba los nervios. «Por supuesto, mamá. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?». Un momento de silencio muy revelador. «¿Planeando qué? Solo queremos ayudarte. Esperanza, soy tu madre. Te cambié los pañales. Te enseñé a caminar. Te consolé cuando Jorge Mendoza no te invitó al baile de graduación. No me trates como si fuera estúpida». Otro silencio. Luego un suspiro. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Papá está muerto. Tú estás sola. Y nosotros somos tu familia. ¿Por qué querrías complicar las cosas cuando solo tratamos de cuidarte? Cuidarme. Como cuidaban el dinero que esperaban heredar. ¿Has hablado con tus hermanos sobre cómo dividir la administración?», pregunté casualmente. «Bueno, naturalmente habríamos discutido las responsabilidades. Diego tiene la experiencia legal, Mateo entiende de inversiones y yo puedo encargarme de la parte administrativa, cada uno con su especialidad.
cada uno con su porción del pastel. ¿Y si quiero vender la casa?, pregunté. ¿Vender la casa? ¿Por qué querrías hacer eso? Esta es tu hogar, mamá. Solo pregunto hipotéticamente. ¿En el acuerdo que proponen, tendría la libertad de vender si quisiera? Una pausa más larga esta vez. Bueno, esas decisiones importantes tendrían que discutirse con toda la familia. ¿No sería prudente tomar decisiones tan grandes sin consultar? ¿Sin consultar con quién exactamente? ¿Con mis hijos que tendrían control legal sobre mis bienes? Mamá, no es control, es protección, esperanza. Dije finalmente. Déjame preguntarte algo directamente. Si yo tuviera solo 50,000 pesos en el banco y una casa hipotecada, ¿estarían ustedes aquí con carpetas llenas de documentos legales hablando de protegerme de mí misma? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Esa es una pregunta injusta, dijo finalmente. Es la única pregunta que importa, respondí. Y creo que ambas sabemos la respuesta. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez desde el funeral. Porque esa noche había confirmado algo que Roberto había sospechado, pero que yo había resistido creer. Mis hijos no me querían mi dinero. Y ahora que lo sabía con certeza, podía empezar a planear exactamente cómo iban a pagar por esa traición. Cuando Diego hizo esa llamada 2 días después, supe que era hora de actuar. Mi hijo mayor, el abogado con la corbata cara y la moral barata, había decidido escalar su estrategia. Lo supe porque su voz había cambiado. Ya no era la voz condescendiente pero relativamente paciente que había usado durante nuestra reunión familiar. Esta era su voz de tribunal, la que usaba cuando tenía prisa por ganar un caso. «Mamá, necesitamos hablar seriamente», comenzó sin siquiera saludar. «He estado revisando los documentos de papá y hay algunas inconsistencias que me preocupan». Inconsistencias. Qué palabra tan elegante para describir el hecho de que no había encontrado todo el dinero que esperaba encontrar. ¿Qué tipo de inconsistencias?, pregunté, acomodándome en la cocina con una taza de café y la satisfacción de saber exactamente qué lo tenía frustrado. Bueno, las cuentas que encontré no coinciden con lo que esperaríamos basándonos en los ingresos de papá durante sus años de trabajo. Faltan registros. Hay transferencias que no están documentadas apropiadamente. Por supuesto que faltaban registros. Roberto había sido muy cuidadoso de mantener ciertos activos completamente separados de las finanzas familiares regulares. Pero yo no iba a facilitarle esa información a Diego, especialmente no cuando él claramente había estado husmeando en documentos privados sin mi permiso. Roberto manejaba todas las finanzas, dije inocentemente. Yo solo sabía de las cuentas del día a día. Mamá, eso es exactamente el problema. Sin un entendimiento completo de la situación financiera, no podemos proteger adecuadamente los activos familiares. Necesito que me des acceso a todas las cajas de seguridad, todas las cuentas, todos los documentos de inversión. Todos. ¡Qué ambicioso! ¿No deberían estar todos los documentos importantes en el archivo de Roberto?, pregunté, fingiendo confusión mientras internamente disfrutaba su creciente desesperación. Los que encontré son incompletos. Papá era secretista con ciertas cosas, pero como su viuda, tú tienes derecho legal a acceder a todo. Solo necesito que me autorices como tu representante legal para acelerar el proceso. Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No era preocupación por mi bienestar o por proteger activos familiares. Era pura y simple impaciencia por acceder a dinero que no podía encontrar por su cuenta. «Diego», dije cuidadosamente, «¿por qué siento como si me estuvieran presionando? Roberto apenas lleva muerto una semana y ustedes ya están hablando de reestructurar todo, de firmar documentos, de acceder a cajas de seguridad. No te estamos presionando, mamá. Estamos siendo responsables. Cada día que pasa sin una estructura legal adecuada es un día donde los activos están vulnerables». ¿Vulnerables a qué exactamente? Una pausa. Diego claramente no había esperado esa pregunta. Bueno, a disputas legales potenciales, a implicaciones fiscales, a decisiones financieras mal informadas. Decisiones financieras mal informadas. Como si yo hubiera estado tomando esas decisiones exitosamente durante décadas antes de que él naciera. ¿Y si contrato mi propio abogado para que revise todo esto?, pregunté casualmente. Otra pausa, más larga esta vez. Por supuesto que puedes hacer eso, dijo finalmente, pero su tono había cambiado.
aunque Fernando realmente es un especialista en este tipo de situaciones. Contratar múltiples asesores legales podría complicar innecesariamente el proceso. Complicar el proceso. Traducción. Hacer más difícil que ellos tomaran control rápidamente. Diego, déjame preguntarte algo, dije, decidiendo probar sus límites. ¿Qué pasa si simplemente decido no hacer nada? ¿Si dejo las cosas exactamente como están? Mamá, eso no sería prudente. Pero es mi opción, ¿verdad? Legalmente hablando. Un silencio muy largo. Cuando Diego finalmente respondió, su voz había adquirido un filo que nunca había usado conmigo antes. Técnicamente, sí. Pero mamá, si empiezas a tomar decisiones irracionales, si muestras signos de no estar manejando apropiadamente tus responsabilidades... ¿Qué? Interrumpí. ¿Qué pasaría entonces, Diego? Bueno, en casos donde hay preocupaciones legítimas sobre la capacidad de una persona para manejar asuntos financieros complejos, existen procedimientos legales. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando desde que leí ese email donde hablaba de evaluaciones geriátricas. ¿Me estás amenazando con declararme mentalmente incompetente? Pregunté directamente. No es una amenaza, mamá. Es una realidad legal. Si alguien demuestra incapacidad para tomar decisiones financieras racionales, la Corte puede intervenir para proteger sus intereses. ¿Y quién determinaría si mis decisiones son racionales? Bueno, profesionales médicos independientes, por supuesto, y la familia inmediata tendría que testificar sobre comportamientos preocupantes. La familia inmediata. Mis 3 hijos adorables que testificarían sobre mis comportamientos preocupantes si no les entregaba voluntariamente el control de mi dinero. Entiendo, dije suavemente. Gracias por aclarar mi situación legal, Diego. Mamá, no tiene que ser así. Si simplemente cooperas con el plan que propusimos, lo pensaré, dije, y colgué. Me quedé sentada en mi cocina, sintiendo una mezcla de furia y tristeza que no había experimentado desde que Roberto me contó sobre su diagnóstico terminal. Mis hijos habían revelado completamente sus cartas. No era solo codicia, era coerción. No era solo impaciencia, era extorsión emocional con respaldo legal. Pero lo que ellos no sabían era que yo también tenía cartas, y estaba a punto de empezar a jugarlas. Los 6 millones en fideicomiso eran solo el comienzo de lo que Roberto me había dejado, pero esa tarde decidí que ya era hora de revelar el primer secreto que cambiaría completamente la dinámica de este juego. Llamé a Diego y le dije que quería discutir una preocupación específica sobre la propuesta de ellos. Su entusiasmo fue palpable. Claramente pensó que me estaba rindiendo. «Mamá, me alegra que hayas llamado», dijo con esa voz que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato importante. «Fernando puede reunirse con nosotros mañana si quieres acelerar el proceso». «En realidad», dije calmadamente, «prefiero que nos reunamos aquí, en la casa, los 4 solos». Una pausa ligera. ¿Los 4 solos? ¿Sin Fernando? «Tengo algunas preguntas sobre los documentos que quiero discutir en familia primero», expliqué, sabiendo que no podría resistir la oportunidad de presionarme sin testigos profesionales presentes. A las 2 de la tarde del siguiente día, mis 3 hijos estaban sentados en la misma sala donde una semana antes me habían presentado su acuerdo de vida. Esta vez, sin embargo, yo tenía mi propia carpeta preparada. «Gracias por venir», comencé, notando cómo intercambiaron miradas esperanzadas. Claramente habían interpretado esta reunión como mi rendición. «He estado pensando mucho sobre lo que propusieron. Esperamos que hayas llegado a la conclusión de que realmente es lo mejor para todos», dijo Esperanza, ajustando su brazalete de oro como si ya estuviera celebrando. «He llegado a varias conclusiones», dije, abriendo mi carpeta. «Pero primero quiero entender algo. En su propuesta de fideicomiso familiar, ustedes asumieron que conocían todos los activos que Roberto y yo poseíamos». «Bueno, basándonos en los documentos que encontramos», comenzó Diego. «Los documentos que encontraron», lo interrumpí suavemente, «representan aproximadamente el 15% de nuestros activos totales». El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo procesaban esa información, cómo sus cerebros recalculaban instantáneamente las cifras que habían estado manejando. Mateo fue el primero en recuperar la voz. «¿15%? Mamá, ¿de qué estás hablando?» Saqué el primer documento de mi carpeta, las escrituras del rancho en Michoacán.
Roberto heredó 420 acres de tierra agrícola de su tío Esteban hace 10 años. La propiedad está completamente a mi nombre desde 2019. Esperanza tomó los papeles con manos ligeramente temblorosas. ¿Cuánto vale esto? La última evaluación fue hace 6 meses. Aproximadamente 3.8 millones de pesos, pero con el desarrollo de la zona turística cercana, probablemente más ahora. Diego me arrancó los documentos de las manos, escaneándolos rápidamente. ¿Por qué papá nunca mencionó esto? Roberto mencionó muchas cosas que ustedes nunca escucharon. Respondí. Porque estaban demasiado ocupados esperando a que él muriera para acceder a su dinero. Eso es injusto, protestó Mateo, pero su indignación sonaba automática. Estaba demasiado ocupado calculando cifras. ¿Injusto? Repetí. Déjenme mostrarles lo que es injusto. Saqué el segundo documento. Los estados de cuenta del fideicomiso. Roberto estableció un fideicomiso educativo para sus nietos en 2018. El principal es intocable durante 5 años después de su muerte, pero genera aproximadamente 240,000 pesos anuales en intereses. ¿6 millones? Susurró Esperanza, leyendo la cifra total. 6 millones que están específicamente protegidos de cualquier reclamación familiar, incluida la mía, confirmé. Roberto fue muy claro sobre eso. El dinero es para educación universitaria y posgrados de sus nietos, periodo. Diego estaba revisando frenéticamente los documentos. Pero como la beneficiaria principal del trust, no soy la beneficiaria principal. Lo interrumpí. Soy la administradora. Hay una diferencia legal considerable, como seguramente sabes. El color había abandonado las caras de mis 3 hijos. Sus cálculos mentales se estaban desmoronando en tiempo real. ¿Hay más?, preguntó Mateo con voz ronca. Sonreí por primera vez en una semana. Mucho más. Saqué el tercer documento, los estados de las cuentas de inversión offshore. Roberto fue muy conservador durante toda su vida, excepto en una cosa: las inversiones internacionales. Durante 15 años, transfirió sistemáticamente pequeñas cantidades a un portafolio diversificado administrado por una firma en Panamá. ¿Cuánto?, susurró Esperanza. Actualmente $2.4 millones americanos, dije casualmente, como si estuviera discutiendo el precio de los tomates. Diego se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Esto es imposible. Papá era contador, no un magnate financiero. Roberto era un contador muy astuto que entendió algo que ustedes nunca aprendieron. Dije firmemente, que la riqueza real se construye pacientemente, silenciosamente, y se protege de personas que la ven como algo que merecen en lugar de algo que deben ganar. ¿Por qué nos cuentas esto ahora?, preguntó Mateo, y por primera vez desde que eran niños, pude escuchar miedo real en su voz. Porque quiero que entiendan exactamente qué están tratando de robarme, respondí. No soy una viuda confundida con una modesta cuenta de ahorros. Soy una mujer de 62 años con recursos considerables, educación financiera y ahora, gracias a sus acciones de esta semana, una comprensión muy clara de quiénes son realmente. Me puse de pie, cerrando mi carpeta. Su propuesta de administración conjunta habría requerido que yo entregara control sobre aproximadamente 12 millones de pesos en activos líquidos y propiedades, todo para recibir una asignación mensual generosa de mi propio dinero. El silencio se extendió hasta que Esperanza finalmente preguntó: ¿Qué vas a hacer? Eso, dije caminando hacia la puerta, depende enteramente de lo que ustedes hagan ahora. Los dejé sentados en mi sala, con sus documentos inútiles y sus caras pálidas, contemplando la realidad de que la viuda indefensa que habían planeado explotar había resultado ser considerablemente más poderosa de lo que jamás imaginaron. Pero esto era solo la primera revelación. Todavía no sabían sobre las grabaciones. Después de mi revelación sobre los activos reales, esperaba que mis hijos se retiraran para reagruparse. Lo que no esperaba era que al día siguiente apareciera en mi puerta una mujer elegante con un portafolio de cuero y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se presentó como la doctora Patricia Salinas, especialista en evaluaciones cognitivas geriátricas, y había venido por solicitud de la familia preocupada por mi bienestar. Señora Vega, dijo con esa voz profesionalmente suave que usan los médicos cuando creen que estás loca,
Entiendo que recientemente ha tomado algunas decisiones financieras que han causado preocupación a sus hijos. Ahí estaba. Diego había decidido jugar sucio más rápido de lo que había anticipado. Mis queridos hijos habían escalado directamente a la artillería pesada, una evaluación psicológica que podría usarse como evidencia de mi supuesta incapacidad mental. ¿Decisiones financieras?, pregunté, invitándola a pasar porque sabía que negarme solo fortalecería su caso. ¿Se refiere a no firmar documentos que me presentaron una semana después del funeral de mi esposo? Sus hijos están preocupados por algunos comportamientos inusuales, continuó la doctora, instalándose en mi sala como si fuera su consultorio. Aparentemente, ha hecho afirmaciones sobre activos financieros que no coinciden con los registros familiares conocidos. Afirmaciones sobre activos. Como si los documentos legales que les había mostrado fueran delirios de una mente senil. Doctora Salinas, dije calmadamente, ¿podría preguntarle quién está pagando por esta evaluación? Eso es confidencial entre el cliente y mi práctica, respondió, pero el ligero rubor en sus mejillas me dio la respuesta. Por supuesto, sonreí. Y supongo que sus hijos le proporcionaron información sobre mi comportamiento supuestamente preocupante. Las familias a menudo son las primeras en notar signos de deterioro cognitivo, dijo, abriendo su portafolio y sacando formularios, especialmente después de un trauma significativo como perder un cónyuge. «Qué conveniente», murmuré, pero lo suficientemente alto para que lo escuchara. Durante la siguiente hora, la doctora Salinas me sometió a una serie de preguntas diseñadas para evaluar mi estado mental. Algunas eran estándar, fechas, ubicación, memoria reciente. Otras eran claramente dirigidas hacia mi competencia financiera. ¿Entendía yo las implicaciones de las decisiones de inversión? ¿Era capaz de evaluar riesgos complejos? ¿Tenía antecedentes de paranoia sobre las motivaciones de los miembros de la familia? Esa última pregunta me hizo reír. Doctora, ¿es paranoia cuando tienes evidencia documentada de que tus hijos han estado planeando tomar control de tus finanzas desde antes de que muriera tu esposo? ¿Evidencia documentada?, preguntó levantando la mirada de sus notas. ¿Le gustaría verla? Su expresión cambió sutilmente. Claramente Diego no le había mencionado que yo tenía pruebas de sus planes. Señora Vega, a veces el duelo puede hacernos interpretar acciones normales de preocupación familiar como conspiración. Terminé por ella. Sí, eso es lo que mi hijo espera que usted determine. Me levanté y fui al estudio de Roberto, regresando con una de las grabaciones que él había documentado. La puse en mi viejo reproductor de cassette, un regalo que Diego me había dado años atrás porque era más fácil de usar que un reproductor digital moderno. La voz de Diego llenó la habitación. Necesitamos tener un plan sólido para cuando suceda lo inevitable. Mamá no tiene experiencia manejando cantidades significativas de dinero y, francamente, tampoco la estabilidad emocional para tomar decisiones racionales. La doctora Salinas se quedó inmóvil. Su pluma se detuvo a medio camino de sus notas. Esto fue grabado hace 6 meses, expliqué tranquilamente, cuando Roberto aún estaba vivo y en tratamiento. ¿Le parece que mis preocupaciones sobre las motivaciones de mis hijos son producto del deterioro cognitivo? Siguió la voz de Esperanza. Ya he hablado con Fernando sobre la mejor estructura legal. Dice que si actuamos inmediatamente después del funeral, antes de que mamá tenga tiempo de consultar con otros asesores, podemos establecer una administración que la proteja de sí misma. La doctora cerró su portafolio. Señora Vega, creo que hay factores en esta situación que no me fueron comunicados completamente. Como el hecho de que mis hijos la contrataron para encontrar evidencia de mi incompetencia mental después de que me negué a firmar documentos que les darían control sobre millones de pesos. Se puso de pie, claramente incómoda. Voy a necesitar revisar los parámetros de esta evaluación con las partes que la solicitaron. Doctora, dije mientras la acompañaba a la puerta, permítame sugerirle algo. Antes de completar cualquier evaluación, quizás debería preguntarse si realmente está aquí para evaluar mi salud mental o para proporcionar justificación profesional para lo que esencialmente es un robo familiar. Después de que se fuera, me quedé de pie en mi sala, sintiendo una mezcla de furia y determinación que me recordó exactamente por qué Roberto había sido tan meticuloso en documentar todo. Mis hijos no solo querían mi dinero,
Estaban dispuestos a destruir mi reputación y mi autonomía para conseguirlo, pero acababan de cometer un error crucial. Habían subestimado exactamente cuánta evidencia tenía contra ellos, y más importante, habían revelado que estaban dispuestos a llegar tan lejos como fuera necesario. Era hora de mostrarles hasta dónde estaba dispuesta a llegar yo. Esa noche, llamé a mi sobrino Carlos, hijo de mi hermana menor, quien trabajaba como investigador privado en la Ciudad de México. Carlos había sido siempre el más inteligente de la siguiente generación, y a diferencia de mis propios hijos, nunca había mostrado interés en mi dinero porque tenía el suyo propio. «Tía Carmen», dijo después de que le expliqué la situación, «lo que me cuentas suena a extorsión familiar. ¿Tienes todas las grabaciones digitalizadas?» Roberto las tenía en cassettes. «Pero puedo convertirlas. Hazlo inmediatamente. Y quiero que me envíes toda la documentación sobre la evaluación psicológica. Si puedo probar que fue solicitada de mala fe, esos resultados no solo serían inválidos, sino que podrían ser evidencia de abuso financiero de ancianos». Abuso financiero de ancianos. Una frase que nunca pensé que se aplicaría a mi situación, especialmente viniendo de mis propios hijos. «¿Qué más necesitas?», pregunté. «Acceso a los registros telefónicos de los últimos 6 meses, si los tienes. Y quiero investigar a este Fernando que mencionas. Un abogado ético no habría redactado esos documentos sin haberte representado directamente». Carlos era eficiente. Para el viernes ya tenía un dossier preliminar sobre Fernando Maldonado, el abogado que supuestamente representaba mis intereses. Lo que había encontrado era revelador. Fernando se especializaba en casos de conservaduría y había sido sancionado 2 veces por la barra de abogados por conflictos de interés no divulgados. Pero lo más interesante era que Fernando no trabajaba solo. Tenía un socio, Germán Ruiz, que dirigía un servicio de evaluación psicológica que incluía a la doctora Patricia Salinas. Era una operación coordinada. El abogado identificaba familias con ancianos adinerados. El psicólogo proporcionaba evaluaciones que respaldaban las peticiones de conservaduría, y ambos se beneficiaban de los honorarios legales que seguían. «Tía», me dijo Carlos cuando me explicó todo esto, «tus hijos no solo están intentando robarte, se han asociado con profesionales que hacen de esto un negocio regular». Esa información cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Esto no era solo codicia familiar. Era una operación semicriminal que había elegido a mi familia como objetivo, porque mis hijos habían demostrado ser suficientemente codiciosos como para cooperar. El lunes por la mañana, Diego llamó para informarme que Fernando quería reunirse conmigo para aclarar algunos malentendidos sobre la evaluación psicológica. Su tono era diferente, más formal, más cuidadoso. Claramente la doctora Salinas les había reportado que yo tenía más información de la que esperaban. «Diego», dije, «antes de que nos reunamos con Fernando, creo que deberías saber algo». «¿Qué cosa, mamá?» «He contratado mi propio abogado y mi propio investigador privado». Un silencio muy largo. «¿Por qué harías eso?» «Porque cuando tu propia familia intenta robarte, necesitas protección profesional», respondí simple y directamente. «Mamá, nadie está tratando de robarte. Diego, tengo grabaciones de ustedes planeando esto desde hace meses. Tengo documentación de que Fernando ha sido sancionado por conducta no ética. Y tengo evidencia de que la doctora que enviaron trabaja regularmente con Fernando en esquemas de conservaduría fraudulenta». El silencio esta vez fue absoluto. «¿Grabaciones?», finalmente susurró. «Tu padre documentó todo, Diego. Cada conversación telefónica donde ustedes discutían cómo manejar a la vieja tonta después de su muerte. Cada plan para declararme incompetente. Cada esquema para acceder rápidamente a la herencia. Eso es imposible. ¿Quieres que reproduzca la conversación donde Mateo sugiere que necesito una evaluación geriátrica para fortalecer su caso legal? ¿O prefieres la parte donde tú calculas cuánto dinero podrías acceder si me declaran incapaz?» Diego colgó sin responder. 20 minutos después, mi teléfono sonó. Era Esperanza, y por primera vez en años sonaba genuinamente asustada. «Mamá, necesitamos hablar. Todos nosotros, sin abogados, sin doctores, sin nadie más». «¿Por qué?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Porque, si realmente tienes lo que dices que tienes,
Necesitamos encontrar una manera de arreglar esto antes de que se salga de control. Antes de que se salga de control. Como si el control no hubiera estado en mis manos desde el momento en que Roberto me entregó esa pequeña llave dorada. Muy bien, dije finalmente. Mañana a las 3. ¿Aquí? ¿Y Esperanza? Sí, esta vez ustedes van a escuchar. La reunión del martes fue diferente a todas las conversaciones que había tenido con mis hijos en décadas. Llegaron puntuales, sobrios y sin las carpetas llenas de documentos legales. Por primera vez desde el funeral de Roberto, parecían recordar que yo era su madre, no una marca en su lista de tareas financieras. Diego se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas como un estudiante llamado a la oficina del director. Mamá, antes de que comiences, quiero que sepas que nunca quisimos lastimarte. ¿Nunca quisieron lastimarme? Repetí lentamente. Diego, contrataron a una psicóloga para que me declarara mentalmente incompetente. Eso fue un error, intervino Mateo rápidamente. Fernando nos sugirió que era una precaución estándar. Fernando, dije, sacando el dossier que Carlos había preparado, ha sido sancionado 2 veces por conflictos de interés. Su socio dirige un servicio de evaluación psicológica que se especializa en proporcionar diagnósticos que respaldan peticiones de conservaduría. ¿Realmente van a pretender que no sabían que los estaban usando en una estafa profesional? Esperanza se puso pálida. No sabíamos sobre las sanciones, pero sabían que estaban intentando declararme incapaz para acceder a dinero que no podían encontrar por otros medios. Interrumpí. Eso no requiere un abogado corrupto, Esperanza. Eso solo requiere hijos corruptos. El silencio que siguió fue denso, con el peso de décadas de relación familiar que se estaban redefiniendo en tiempo real. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó finalmente Diego. Quiero que entiendan exactamente lo que casi lograron destruir, dije, levantándome para ir al estudio de Roberto. Regresé con una caja que contenía todas las grabaciones, todos los documentos financieros y algo que no habían visto antes. Cartas escritas a mano por Roberto durante sus últimos meses de vida. Estas son las últimas cartas que su padre escribió, dije, sacando la primera. Una para cada uno de ustedes. Iban a ser entregadas después de mi muerte, junto con porciones específicas de la herencia que él había designado para cada familia. Vi cómo sus expresiones cambiaron al procesar la implicación. Roberto había planeado dejarles dinero, pero no de la manera que habían esperado. ¿Herencia para nosotros?, susurró Mateo. 500,000 pesos para cada uno, confirmé. Dinero que Roberto específicamente reservó para sus hijos adultos, separado de los activos principales que me dejó para mi propia seguridad financiera. Esperanza comenzó a llorar. ¿Papá nos iba a dejar dinero de todos modos? Pero solo si yo determinaba que habían demostrado respeto tanto por él como por mí durante su enfermedad y después de su muerte. Continué. Roberto me dio completa discreción sobre cuándo y cómo distribuir esos fondos. ¿Y ahora?, preguntó Diego con voz ronca. Saqué la carta que Roberto había escrito específicamente para esta situación. Una carta que había titulado «Si nuestros hijos se revelan como extraños». Carmen, leí en voz alta. Si estás leyendo esta carta, significa que nuestros hijos han confirmado mis peores temores sobre quiénes se han convertido. En ese caso, tienes mi bendición completa para usar los fondos que reservé para ellos de la manera que consideres más apropiada, preferiblemente de una manera que les enseñe el valor de lo que han perdido por su codicia. Las lágrimas de Esperanza se habían convertido en sollozos silenciosos. Mateo tenía la cara enterrada en las manos. Diego simplemente me miraba con una expresión de horror creciente. 1,5 millones de pesos, dije suavemente. Suficiente para pagar las deudas universitarias de todos mis nietos, establecer fondos educativos para mis bisnietos, o simplemente donar todo a causas benéficas en memoria de Roberto. ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarnos?, preguntó Esperanza entre sollozos. No lo sé, respondí honestamente. Esa es una pregunta que no puedo responder hoy, o mañana, o tal vez nunca. Me senté frente a ellos, viendo realmente a mis hijos por primera vez en años. No como los adultos exitosos que pretendían ser, sino como las personas asustadas y codiciosas en las que se habían convertido. Pero puedo decirles esto, continué.
Fernando y su socio van a enfrentar cargos éticos por sus acciones en este caso. Carlos está presentando una queja formal con la barra de abogados y con la oficina del fiscal que investiga fraudes contra personas mayores. ¿Nos vas a demandar?, preguntó Diego. ¿Debería?, respondí. Ustedes conspiraron para robar mi autonomía financiera, contrataron profesionales corruptos para declararme incompetente y planearon todo esto mientras su padre se estaba muriendo. Lo siento, susurró Mateo. Dios mío, mamá, lo siento mucho. Lo sé, dije. Y esa es la única razón por la que no estoy llamando a la policía ahora mismo. Los dejé llorando en mi sala mientras yo me retiré a la cocina para prepararme té. Porque por primera vez desde el funeral de Roberto, sentía que tal vez, eventualmente, podría haber una manera de reconstruir algo de lo que habíamos perdido. Pero eso dependía enteramente de lo que ellos eligieran hacer a continuación. 3 semanas después de lo que empecé a llamar la confesión, estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Era temprano, las 7 de la mañana, y no esperaba visitantes. A través de la mirilla, vi a 2 oficiales de la Fiscalía especializada en delitos financieros, acompañados por Carlos. El corazón se me aceleró, pero no por miedo, por satisfacción. «Señora Vega», dijo el detective principal cuando abrí la puerta, «soy el inspector Morales. Entendemos que tiene información sobre un posible esquema de fraude financiero dirigido a personas mayores. Durante las siguientes 3 horas, les proporcioné toda la documentación que Roberto había recopilado, más lo que Carlos había investigado sobre Fernando Maldonado y su red de cómplices. Resultó que mi caso no era aislado. Fernando había estado operando este esquema durante al menos 5 años, dirigiéndose a familias adineradas donde los herederos adultos mostraban señales de impaciencia financiera. ¿Está dispuesta a testificar contra estos individuos?, preguntó el inspector Morales. Por supuesto, respondí sin hesitar, pero quiero que entiendan que mis hijos fueron víctimas tanto como yo. Fueron manipulados por profesionales que se aprovecharon de su codicia, pero no creo que entendieran completamente las implicaciones legales de lo que estaban haciendo. El inspector tomó notas cuidadosamente. ¿Está diciendo que no quiere presentar cargos contra sus hijos? Estoy diciendo que quiero que los verdaderos criminales enfrenten justicia. Mis hijos ya han pagado un precio considerable por sus decisiones. Después de que se fueron los detectives, Carlos se quedó para hablar conmigo. Tía, Fernando fue arrestado esta mañana. La doctora Salinas también. Encontraron evidencia de al menos 12 casos similares en los últimos 3 años. ¿Y mis hijos? Están cooperando completamente con la investigación. De hecho, Diego proporcionó documentos adicionales que ni siquiera sabíamos que existían. Comunicaciones donde Fernando específicamente les aconsejó sobre cómo manejar la resistencia irracional de padres adinerados. Me senté en la mecedora de Roberto, procesando todo lo que había sucedido. En un mes, había pasado de ser una viuda supuestamente vulnerable a ser la pieza clave en el desmantelamiento de una red criminal. No era exactamente como había planeado pasar mis primeros meses de viudez. Carlos, dije finalmente, hay algo más que necesitas saber. Fui al estudio de Roberto y regresé con el último secreto que él me había dejado. Una carta sellada marcada como «Solo si Carmen decide perdonar». Tu tío fue más calculador de lo que cualquiera de nosotros pensó, dije, abriendo la carta por primera vez. Dentro había instrucciones para transferir los 1.5 millones de pesos originalmente designados para mis hijos a un fideicomiso específico que él había establecido, pero solo si yo determinaba que habían aprendido de sus errores. Pero había una condición adicional que me sorprendió. Mis hijos tendrían que trabajar para ganar acceso a esos fondos. No como una herencia automática, sino como empleados en una fundación benéfica que Roberto había establecido secretamente para ayudar a personas mayores víctimas de abuso financiero. ¿Una fundación?, preguntó Carlos, leyendo sobre mi hombro. Roberto estableció una organización sin fines de lucro hace 2 años, expliqué. La Fundación Roberto Vega para la Protección de Adultos Mayores. Yo soy la presidente del consejo, pero necesito personal operativo. Carlos empezó a reír. Tu esposo los condenó a trabajar para la misma causa que habían violado, solo si demuestran que merecen la oportunidad. Corregí. Y solo por salarios normales, no como herederos privilegiados.
Esa tarde llamé a mis 3 hijos y les dije que vinieran a cenar. Cuando llegaron, noté inmediatamente el cambio en su comportamiento. Ya no había aire de entitled expectation. Se movían y hablaban como personas que habían perdido algo valioso y no estaban seguras de poder recuperarlo. Tengo una propuesta. Comencé después de servirles el platillo favorito de Roberto, mole poblano que había tardado todo el día en preparar. No es una oferta, no es negociable, es una oportunidad, y es la única que van a recibir. Les expliqué sobre la fundación, sobre los trabajos disponibles y sobre la posibilidad de ganar eventualmente acceso a los fondos que su padre había reservado para ellos. ¿Trabajos?, preguntó Mateo, confundido. Trabajos reales, con salarios reales, ayudando a personas que han sido victimizadas exactamente como ustedes intentaron victimizarme, confirmé. Diego, tus habilidades legales serían útiles para procesar casos de abuso financiero. Esperanza, tus habilidades administrativas serían valiosas para coordinar servicios de apoyo. Mateo, tu comprensión de inversiones podría ayudar a víctimas a recuperar y proteger sus activos. ¿Y si decimos que no?, preguntó Diego. Entonces, los fondos van directamente a financiar la fundación, y ustedes siguen sus vidas sabiendo que rechazaron la única oportunidad de reparar el daño que causaron. Respondí simplemente. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Esperanza. Hasta que yo determine que han demostrado comprensión genuina de lo que casi destruyeron, dije. Podría ser 1 año, podrían ser 5 años, podría ser nunca. Depende enteramente de ustedes. Los 3 se miraron entre sí, comunicándose silenciosamente de la manera que lo habían hecho desde niños. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Mateo finalmente. Y por primera vez desde el funeral de Roberto, sonreí con genuina felicidad. 1 año después, estoy sentada en el mismo lugar donde comenzó esta historia, pero todo ha cambiado. La Fundación Roberto Vega se ha convertido en una de las organizaciones más respetadas de la región para combatir el abuso financiero de adultos mayores. Hemos ayudado a más de 200 familias a resolver disputas patrimoniales, hemos procesado exitosamente 15 casos de fraude profesional y hemos establecido programas educativos en 12 estados. Mis hijos han trabajado, realmente trabajado. Diego ha demostrado ser un abogado formidable cuando defiende a víctimas en lugar de explotarlas. Ha ganado 3 casos importantes contra otros esquemas, como el de Fernando, y una revista legal nacional publicó un artículo sobre su conversión de corporativo a defensor de derechos civiles. Lo que no publicaron fue que trabaja por una fracción de lo que ganaba antes y que parece más feliz de lo que lo había visto en años. Esperanza ha encontrado su verdadera vocación coordinando servicios de apoyo para familias en crisis. La semana pasada me dijo que finalmente entendía la diferencia entre ayudar y controlar, entre proteger y poseer. Su matrimonio con Enrique, que había estado al borde del divorcio debido a sus obsesiones financieras, se ha fortalecido ahora que ella tiene un propósito que va más allá de acumular estatus. Mateo ha sorprendido a todos. Mi hijo menor, que siempre había sido el más superficial de los 3. Resultó tener una habilidad natural para explicar conceptos financieros complejos a personas que habían sido intimidadas por la jerga bancaria. Desarrolló un programa de educación financiera que ahora usan otras organizaciones en todo el país, pero la transformación más profunda ha sido en nuestra relación familiar. Mis hijos me visitan ahora porque quieren estar aquí, no porque esperan algo de mí. Mis nietos vienen los fines de semana a escuchar historias sobre su abuelo Roberto, historias reales sobre el hombre que fue, no mitos sobre la fortuna que dejó. Esta mañana llegó una carta del banco en Panamá confirmando que las inversiones offshore de Roberto han crecido a $2.8 millones. También llegó una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre prevención de abuso financiero a adultos mayores. Y llegó una llamada de mi nieta mayor, Carmen Elena, quien acaba de graduarse de la universidad con honores en trabajo social y quiere aplicar para una pasantía en la fundación. Abuela, me dijo por teléfono, quiero hacer lo que ustedes están haciendo, ayudar a familias como la nuestra que casi se destruyen por dinero. Familias como la nuestra. Qué manera perfecta de describir lo que habíamos sido y lo que nos hemos convertido. Esta tarde mis 3 hijos vienen a cenar para celebrar el primer aniversario de la fundación. También para discutir algo que propuse la semana pasada,
la posibilidad de que comiencen a recibir una participación en los fondos que Roberto había reservado para ellos, no como herencia, sino como socios en la fundación que han ayudado a construir. ¿Estás segura, mamá?, me había preguntado Diego cuando se lo mencioné. Después de todo lo que hicimos, ¿están seguros ustedes de que han aprendido lo suficiente como para nunca volver a confundir el dinero con el amor?, le había respondido. Su silencio había sido respuesta suficiente. Mientras preparo la mesa para la cena, usando la vajilla buena que Roberto y yo compramos para nuestro primer aniversario, pienso en lo extrañas que son las vueltas de la vida. Un año atrás, estaba sentada en esta misma silla, viuda reciente, aparentemente vulnerable, escuchando a mis hijos planear cómo robarme mi autonomía y mi dignidad. Ahora soy presidenta de una fundación próspera, tengo más seguridad financiera de la que jamás había soñado, y mis hijos han encontrado propósito en reparar exactamente el tipo de daño que una vez intentaron causar. Roberto había sido más sabio de lo que cualquiera de nosotros había comprendido. No solo había protegido mi futuro financiero, había creado un camino para que nuestros hijos redescubrieran quiénes realmente querían ser cuando el dinero dejara de ser su motivación principal. Esta noche, cuando brindemos por el primer año de la fundación, estaremos brindando por algo más grande, por segunda oportunidades, por familias que se curan y por el legado de un hombre que me amó lo suficiente como para asegurarse de que yo tuviera exactamente lo que necesitaba para sobrevivir cualquier tormenta, incluyendo la tormenta que nuestros propios hijos habían tratado de crear. Mi teléfono suena. Es Diego, llamando para confirmar que vienen a cenar. «Mamá», dice, y su voz tiene una calidez que no había escuchado en años. «¿Necesitas que traigamos algo?» «Solo traigan a ustedes mismos», respondo. Eso es lo único que he querido siempre. Y por primera vez en décadas, sé que es verdad para todos nosotros. El sol se está poniendo sobre el jardín que Roberto y yo plantamos juntos hace 30 años. Los rosales están floreciendo, la fuente que él instaló está cantando suavemente, y la casa que una vez estuvo llena de tensión y codicia está ahora llena de la promesa de algo mejor. Mañana empiezo a escribir mis memorias, no solo sobre este último año, sino sobre toda la vida que Roberto y yo construimos juntos, sobre los errores que cometimos como padres y sobre cómo el amor a veces tiene que ser lo suficientemente fuerte como para permitir que las personas que más queremos aprendan las lecciones más difíciles. Pero esta noche simplemente voy a cenar con mis hijos y a disfrutar el milagro de tener una familia que ha aprendido a valorar las cosas correctas. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que les haya recordado que nunca es demasiado tarde para que las familias se curen, que el dinero nunca debe ser más importante que el respeto, y que a veces las victorias más dulces vienen de ayudar a otros a encontrar su camino de vuelta a casa.